Buenas a todos en este nuevo vídeo, en este nuevo pasaje de la historia. Hoy nos vamos a un sitio misterioso, un sitio que a casi todo el mundo le gusta, y hoy vamos a hablar de Egipto, del antiguo Egipto, de los llamados Medjay. Seguramente os suenan por la película La momia de Brendan Fraser, que está de nuevo de moda por su película La ballena, y en esa película aparecen los llamados Medjay, que son los guardianes sagrados de las tumbas de los faraones, de los nobles, de la reina, para evitar que algún sinvergüenza, por llamarlo claramente, robe, profane o saque estos recintos funerarios. Medjay es el nombre que los egipcios de la antigüedad dieron a una región del norte de Sudán, Medja, donde habitaba un pueblo de nubios. Normalmente los nubios suelen ser, sí, negrito, negro, alto, fuerte, algunos de piel tostada, arábigo. Y desde el Imperio Antiguo se tiene registro y crónica de que había Medjayes habitando el desierto de Nubia, las montañas del Mar Rojo y el oeste de Atbay, una región egipcia. Bueno, en la zona de Egipto, Sudán, en esa frontera. Sirvieron a los egipcios como conductores de caravanas, guardaespaldas, fuerzas de élite, policías, incluso investigadores de aquella manera y de aquella época, siendo unos enemigos formidables y peligrosos. Los registros históricos hablan de frecuentes enfrentamientos con los egipcios. En el Imperio Nuevo, en el Imperio Nuevo la palabra Medjay había evolucionado y ya se referían a los miembros de los batallones del ejército que actuaban como exploradores del desierto y protectores de las áreas de interés faraónico. Esta evolución es más probable que esté basada en un cambio en la definición de la palabra Medjay y no en un cambio en los pueblos del desierto oriental, es decir, resumiendo, por una cuestión práctica. El pueblo Medjay probablemente perteneció a un grupo cultural mayor que aparece en los registros del primer milenio antes de Cristo. Los griegos y los romanos se referían a este grupo como blemies y actualmente se denominan Bedja en árabe. Los egipcios también llamaban al conjunto de estos pueblos Yuntiu y los griegos usaban de forma peyorativa el término trogloditas. La zona de la montaña del Mar Rojo tenía unas diferencias climáticas notables entre estaciones, lo que empujaba a sus habitantes a la migración estacional. En época de sequía se trasladaban al Nilo con sus rebaños, volviendo a la montaña durante las lluvias. Esto facilitó la asistencia a rutas comerciales bien establecidas entre el antiguo Egipto y Punt en periodos antiguos. La primera referencia inequívoca a la gente de esta región es un pequeño número de tumbas en Nubia, así como un grupo de estelas contemporáneas a la segunda dinastía halladas en Elwan, la localidad de Elwan. Según estudios realizados en algunas tumbas, su anatomía muestra rasgos africanos arcaicos, como mandíbulas grandes. Eran más altos y más fuertes que los egipcios, y tenían una musculatura mucho más desarrollada. Esto los hizo aptos para la profesión de guerrero. Su aparición, su existencia, se divide en el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Durante el Imperio Antiguo se sabe poco de esta gente. Poquito a poco se va introduciendo en el ejército egipcio, la policía egipcia, en el sistema social egipcio. Eran tributarios del gobierno, eran conductores de caravana, empezaron como guías, conductores de caravana, lucharían contra los Hicsos, los invasores Hicsos durante el reinado de Kamosi en el segundo periodo intermedio y fueron parte de ese engranaje egipcio para convertirse en una potencia mundial, siendo la primera mención referida a los Medjay en documentos de la sexta dinastía. ¿De acuerdo? Ya durante el Imperio Medio a los Medjay se les comenzó a referirse como una tribu más que a una tierra. Durante la dinastía 12 ya aparecen representados en capillas funerarias como pastores de ganado. Registros escritos como despachos y parte de guerra de la fortaleza de Semna se refiere a Medjay como nómadas del desierto. Como pueblos itinerantes trabajaron en todos los sectores de la sociedad egipcia. Ya hemos dicho en el terreno militar, pero también siendo asistentes de palacio, comerciantes, auxiliares de los templos, vigilantes, conserjes, trabajarían en fortificaciones egipcias en Nubia.
Volvieron a patrullar los desiertos y actuaron como guías del ejército, siendo soldados del mismo, obteniendo rango y prebenda dentro de las fuerzas armadas del faraón. Desempeñarían papeles importantes en las campañas egipcias contra Nubia y Kush, que llevaron a la construcción de fortificaciones en Nubia y Egipto, cerca de la frontera. Es decir, la frontera con Sudán, con Nubia, en esa región. Formaron parte sustancial de las tropas de guarniciones y fueron utilizados no solo para patrullar el desierto, sino para impedir la infiltración de otros pueblos, es decir, como agentes, espías, elementos de inteligencia, y participaron en disturbios cuando la guerra civil egipcia, cuando había problemas en el país, pues bueno, ellos también se unían, digamos, a la fiesta, por decirlo de manera vulgar, y también provocaban disturbios y problemas. A principio del Imperio Nuevo, Egipto se extendió hasta la cuarta catarata del Nilo. Los Medjay ya no se mencionan como una fuerza de combate, sino más bien como policía, siendo una policía paramilitar de élite, por llamarlo de alguna manera, usada para proteger las zonas de valor, especialmente las áreas de interés faraónico como ciudades, cementerios reales, fronteras de Egipto, los mercados. Ya no se refería a un grupo étnico y con el tiempo un nuevo significado convirtió en sinónimo de la ocupación policial en general, aunque son más notables por su protección de Palacio Real y las tumbas de Tebas. Se sabe que actuaron a lo largo del Alto y Bajo Egipto. Cada unidad regional tenía sus propios capitanes, es decir, ya no eran militares, ya eran policías. Ya no se dedicaban a luchar contra los ejércitos enemigos, sino a proteger las ciudades y a quitarle en parte a los egipcios ese trabajo, ese esfuerzo de tener que hacerlo ellos y poder dedicar los egipcios recursos a la guerra. Al principio el grupo solo constaba de lo que se consideraban étnicamente medjay puros y descendían del antiguo grupo tribal. Esto cambió con el tiempo y muchos egipcios se unieron a la profesión y estuvieron dentro de estas unidades medjay. Según los registros escritos se puede observar que varios jefes y capitanes medjay tenían nombres egipcios y eran descritos como tales. El porqué de este cambio no se sabe exactamente, pero cabe suponer que porque al ser vistos como guerreros de élite, los egipcios desearían tener un estatus similar. Es decir, se convirtieron en aquella gente que en un principio no es que odiaran, sino que bueno, desdeñaban por su condición inferior. No se sabe muy bien por qué, porque eran más grandes, más fuertes y más altos. Pero bueno, la cultura también hace mucho en este aspecto. Ya en el periodo tardío, después de la 20ª dinastía, el término medjay ya no se encuentra en los registros escritos egipcios. Los egiptólogos actuales no saben si la profesión había sido abolida, no así el pueblo, o el nombre había sido cambiado. Se especula que un grupo llamado Meded, que luchó en los siglos V y IV a.C., podía haber estado relacionado con los medjay. En cualquier caso, no hay duda de que jugaron un papel importante en el antiguo Egipto, primero como mercenario, conductor de caravanas, y más tarde como la fuerza paramilitar que vigilaba palacios y tumbas reales. Desde el Imperio Nuevo, desde el siglo X a.C., hay pocos restos arqueológicos en Nubia y Sudán. Hay cementerios en la segunda catarata del Nilo, cuyas tumbas tienen similitudes con la primera llamada cultura de tumbas de pan, es decir, de estos pueblos. Y algunas piezas cerámicas nubias son similares a los antiguos túmulos hallados en el Kurru. Durante el periodo greco-romano, la zona de expansión y el papel de los medjay fue tomada por los blemíes, que los árabes llaman bejas. Los grupos de los bejas blemíes, formando alianzas de gran alcance, se hicieron con el control de las minas de comercio y del comercio de gemas, ganando cada vez más poder. A partir del tercer al quinto siglo invadieron el Alto Egipto y Nubia y llegaron por el oeste hasta el oasis de Jariyá y por el norte a la península de Sinaí. Como curiosidad, podemos hablar que en la cultura popular, en el videojuego Assassin's Creed Origins del año 2017, los medjay son representados como una fuerza policial y protectora de faraones y de nobles y de la familia real egipcia, como hemos hablado. El protagonista, llamado Bayek de Sigua, es uno de ellos, hasta que descubre que el faraón Ptolomeo XIII es el títere de una oscura organización llamada la Orden de los Antiguos, que además de querer guiar al mundo y controlarlo mediante la tiranía, es el responsable directo de la muerte de su hijo. Medjay y su esposa emprenden un viaje para acabar con todos los miembros de la Orden en Egipto, llegando a descubrir que Julio César y Cleopatra son miembros de alto rango. Al final del juego se explica que los medjay son los predecesores de la Hermandad de los Asesinos. Os recomiendo el juego si os gusta
Os recomiendo viajar a Egipto si no lo habéis hecho, aunque sé que es complicado, documentales, libros, todo lo que sea cultura es bueno, no ocupa lugar y el saber no ocupa lugar. Y, aunque el juego, por supuesto, es una ficción, no os voy a contar cómo acaba, pero el asesinato de Julio César está presente, sí es verdad que estos Medjay fueron, en la película de la momia, por ejemplo, salen como los guardianes de las tumbas, de los lugares sagrados, ya por supuesto con sables, con armas automáticas, con pistolas, ametralladoras, ya es otra época, lógicamente. No estamos en el siglo VIII antes de Cristo. Pero fueron una parte importante en Egipto. A día de hoy supongo que tienen que existir. Un documental que vino hace mucho tenían tatuajes en la cara, en las manos, siempre tienen esos símbolos identificatorios propios de tribus, de clanes. Aunque bueno, son vistos por los egipcios como personas, vuelvo a decir inferiores, no sé por qué, porque no hay personas inferiores ni superiores, aunque la inteligencia sí es verdad que hace mucho, y la cultura ya ni hablemos. Y ahí los egipcios sí es verdad que su cultura es superior a la de casi toda África, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues hasta aquí estos Medjay. Nos vemos en la próxima entrega. Comentarios, sugerencias, como siempre abajo en la ventana de comentarios. Y cuidaros mucho, hasta la próxima y nunca dejen de leer, de aprender y de conocer. Sean felices y cuídense mucho.